Hay un tipo de mente que no sabe parar, no porque tenga problemas más graves que los demás, no porque su vida sea objetivamente más complicada, sino porque ha desarrollado, a lo largo de años de práctica, sin darse cuenta, una habilidad extraordinaria para convertir cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, en un problema que analizar, una situación que resolver, una posibilidad que anticipar, un error que revisar. Si tienes ese tipo de mente, ya sabes de qué estoy hablando. Es la mente que repasa una conversación de hace 3 días buscando si dijiste algo que no deberías haber dicho. La que anticipa 10 versiones posibles de una reunión que todavía no ha ocurrido. La que, justo cuando el cuerpo está listo para dormir, decide que es el momento perfecto para revisar todas las decisiones de los últimos 6 meses y evaluar si fueron correctas. En español, este fenómeno tiene un nombre que se ha vuelto omnipresente en las búsquedas de salud mental: overthinking. Y es, según los datos de búsqueda, una de las preocupaciones más extendidas entre personas que tienen problemas para dormir. La tradición zen japonesa tiene algo muy específico que decir sobre esto, y lo dice de una manera que resulta completamente diferente a cualquier consejo de productividad o de gestión mental que hayas escuchado antes. No te va a decir que pienses menos. No te va a dar una técnica de respiración. Lo que va a hacer es algo mucho más sutil y mucho más disruptivo. Va a romperte el patrón racional desde dentro, con historias que no tienen la forma que esperas, con finales que no van donde pensabas que iban, con preguntas que no tienen respuesta lógica, pero que, de alguna manera, dejan la mente más quieta después de encontrarlas. Esas historias se llaman koans, y esta noche vamos a recorrer varios de ellos juntos, despacio, uno por uno, dejando que cada uno haga lo que sabe hacer: interrumpir el bucle. ¿Qué es un koan y por qué funciona? Antes de empezar con las historias, quiero explicarte qué es un koan y por qué tiene el efecto que tiene, porque entenderlo te va a ayudar a recibir cada historia de la manera correcta, que no es la manera en que normalmente recibes información. Un koan es una historia breve, una pregunta o un diálogo, usado en la tradición zen como herramienta de práctica meditativa. Los koans más famosos son preguntas aparentemente absurdas. ¿Cuál es el sonido de una sola mano aplaudiendo? ¿Cuál era tu rostro antes de que nacieras? Si un árbol cae en el bosque y no hay nadie para escucharlo, ¿hace ruido? Estas preguntas no tienen respuesta lógica, no están diseñadas para tenerla. Están diseñadas para hacer exactamente lo contrario de lo que la mente analítica hace constantemente. En lugar de proporcionar una respuesta que la mente pueda procesar y archivar y seguir adelante, el koan bloquea el mecanismo de procesamiento habitual. La mente intenta resolver el koan con sus herramientas habituales. No encuentra respuesta, sigue intentando, sigue sin encontrar, y en ese proceso de búsqueda sin destino ocurre algo inesperado. La actividad analítica ordinaria se interrumpe y aparece, aunque sea brevemente, un estado de quietud que no se parecía a nada que la mente pudiera haber producido deliberadamente. Los maestros zen del periodo Rinzai en Japón, especialmente durante los siglos XII al XVI, desarrollaron sistemas completos de práctica basados en koans, donde el estudiante meditaba sobre una pregunta específica durante meses o incluso años, hasta que algo en su manera de relacionarse con el pensamiento cambiaba de manera fundamental. No es ese el objetivo de esta noche, que es mucho más modesto y mucho más inmediato, pero el principio es el mismo. Una historia o una pregunta que no se puede resolver con el análisis interrumpe, aunque sea momentáneamente, el ciclo del overthinking. Para recibir los koans de esta noche de la manera más útil, te pido que hagas algo que probablemente va completamente en contra de tu instinto. Cuando llegues al final de cada historia y sientas que no tiene sentido, no intentes buscarle el sentido. Solo déjala estar. La incomodidad de no entender es exactamente el efecto buscado. Es esa incomodidad la que rompe el patrón. Koan 1. La taza de té. Un profesor de zen recibió la visita de un académico que había venido a preguntarle sobre el zen.
El académico era un hombre muy instruido, con décadas de estudio de filosofía oriental, con estanterías llenas de libros sobre budismo y meditación, con opiniones bien formadas sobre prácticamente todo lo relacionado con el tema. El maestro comenzó a servir té. Llenó la taza del académico hasta el borde y luego siguió vertiendo. El té se derramó sobre la mesa, sobre las rodillas del académico, por el suelo. El académico, sobresaltado, exclamó que la taza ya estaba llena, que no cabía más. El maestro dejó de verter y dijo: igual que esta taza, tú estás lleno de tus propias opiniones y especulaciones. ¿Cómo puedo mostrarte el zen a menos que primero vacíes tu taza? Esta historia se cuenta en casi todos los libros de introducción al zen, y precisamente por eso existe el riesgo de que ya la hayas escuchado, de que ya tengas una opinión formada sobre lo que significa, de que ya la hayas procesado y archivado bajo la etiqueta de enseñanza sobre la mente abierta. Y si ya la tienes archivada así, si ya sabes lo que significa, entonces tu taza está tan llena respecto a este koan como la taza del académico lo estaba respecto al zen. Así que quiero pedirte algo distinto. En lugar de extraer la moraleja, en lugar de procesar la enseñanza y archivarla, quiero que te quedes con la imagen en sí. El té derramándose sobre la mesa, el académico mirando cómo el líquido cae por el borde de una taza que nadie ha dejado de llenar. La sensación física de ver cómo algo sigue añadiéndose a un espacio que ya no tiene capacidad para recibir más. Ahora piensa en tu mente esta noche. ¿Cuántos pensamientos has estado intentando añadir a un espacio que quizás ya estaba lleno desde hace horas? ¿Cuántas veces has seguido vertiendo la mente cuando el recipiente ya no tenía más espacio? La taza no necesita más té esta noche. La taza necesita, simplemente, descansar sobre la mesa, vacía, lista para la mañana. Quédate con esa imagen un momento. La taza vacía sobre la mesa, nada que añadir, nada que analizar. Solo la taza. Koan 2. El monje y el puente. Dos monjes viajaban juntos y llegaron a un río. En la orilla encontraron a una mujer elegantemente vestida que no podía cruzar porque el agua estaba demasiado alta para no mojarse. Sin decir nada, el monje mayor cargó a la mujer en sus brazos y la llevó al otro lado del río. La dejó en la orilla opuesta. La mujer agradeció el gesto y los dos monjes continuaron su camino. Caminaron en silencio durante horas. Finalmente, el monje más joven, que había estado claramente perturbado desde el cruce del río, no pudo contenerse más y dijo: ¿cómo has podido hacer eso? Se supone que como monjes no debemos tocar a las mujeres. Es una norma fundamental de nuestra práctica. ¿Cómo has podido ignorarla tan fácilmente? El monje mayor lo miró tranquilamente y respondió: yo dejé a esa mujer en la orilla del río hace horas. ¿Tú todavía la estás cargando? Este koan habla directamente al corazón del overthinking y lo hace de una manera que resulta difícil de ignorar, porque señala algo que cualquier persona con una mente analítica reconoce inmediatamente: la capacidad de seguir cargando situaciones, conversaciones, decisiones, mucho después de que la situación en sí ya terminó. El monje mayor hizo algo, lo dejó en el momento en que fue necesario dejarlo, y siguió caminando con las manos libres. El monje menor no tocó nada, no hizo nada, no tuvo ningún contacto físico con la mujer, y sin embargo, pasó horas cargando el peso de lo que el otro había hecho, analizándolo, juzgándolo, construyendo argumentos, preparando el momento de la confrontación. ¿Cuántas veces has sido el monje menor en tu propia vida? ¿Cuántas situaciones llevas cargando que ya terminaron, que ya pasaron, que ya no están en la orilla del río sino solo en tu mente, reproducidas una y otra vez con una fidelidad que el momento original nunca tuvo?
El pensamiento analítico es extraordinariamente útil para resolver problemas presentes. Es completamente inútil y de hecho contraproducente para resolver situaciones que ya pasaron o que todavía no han ocurrido. Y sin embargo, la mente analítica no distingue entre estos tres tiempos con la claridad que sería necesaria. Toma una situación del pasado, la trae al presente como si fuera actual y la analiza con la misma urgencia con que analizaría un problema que realmente requiere solución ahora mismo. Esta noche, mientras escuchas esto, ¿hay algo que estás cargando que ya dejaste en la orilla hace tiempo? ¿Hay alguna situación que ya pasó? ¿Alguna conversación que ya terminó? ¿Alguna decisión que ya fue tomada? ¿Que tu mente sigue revisando como si todavía pudiera cambiar algo? Puedes dejarlo en la orilla. No porque ya no importe, sino porque cargarlo no cambia nada, y el peso que añade a tu noche es completamente innecesario. Koan 3. El maestro y la lluvia. Un día, un estudiante fue a ver a su maestro Zen bajo una lluvia intensa. Cuando llegó al dojo, dejó su paraguas y sus sandalias en la entrada, como era costumbre, y entró a encontrarse con el maestro. El maestro lo saludó y luego le preguntó: ¿dejaste el paraguas a la izquierda o a la derecha de las sandalias? El estudiante no recordaba. Se quedó en silencio, buscando la respuesta en su memoria, sin poder encontrarla. El maestro dijo: cuando no estás completamente presente en lo que haces, aunque sea algo tan simple como dejar un paraguas, estás en otro lugar. Y si estás en otro lugar cuando haces las cosas pequeñas, ¿dónde estás cuando haces las cosas importantes? Este koan señala algo que la mente analítica hace de manera constante y casi invisible: estar en otro lugar mientras el cuerpo está en este lugar. Estar en la conversación de ayer mientras hablas con alguien hoy. Estar en la preocupación de mañana mientras comes esta noche. Estar en el análisis de una decisión pasada mientras realizas una tarea presente. La mente analítica vive, por defecto, en el tiempo equivocado, o en el pasado, revisando, evaluando, reconstruyendo, o en el futuro, anticipando, planificando, temiendo. Raramente en el presente, que es el único tiempo en que las cosas realmente ocurren, el único tiempo en que la vida realmente sucede. ¿El paraguas a la izquierda o a la derecha de las sandalias? Es una pregunta completamente irrelevante en sí misma, pero la incapacidad de responderla revela algo mucho más significativo: que en el momento en que el estudiante dejó el paraguas, no estaba ahí. Estaba en otro lugar, en otro tiempo, pensando en otra cosa. ¿Cuántas veces has llegado a un destino sin recordar el camino? ¿Cuántas veces has terminado de comer sin haber probado realmente la comida? ¿Cuántas conversaciones has tenido en que la otra persona hablaba mientras tú ya estabas preparando tu próxima respuesta o pensando en algo completamente diferente? Esa ausencia del presente, esa tendencia constante a estar en otro lugar mientras el momento real ocurre aquí, es una de las características más definitorias de la mente que da vueltas a todo. Porque una mente que está completamente presente no tiene espacio para el overthinking. El overthinking requiere, por definición, estar en un tiempo diferente al presente. Esta noche, mientras escuchas esto, estás aquí, en este momento, con esta respiración, con este sonido, con esta oscuridad, no en la conversación de ayer ni en la reunión de mañana. Aquí, el paraguas está donde está. No importa. Pausa de silencio. Deja que estos tres koans descansen dentro de ti, sin intentar extraer ninguna conclusión específica de ninguno de ellos. La taza vacía, el paraguas en la entrada, el monje que ya dejó a la mujer en la orilla hace horas. No tienes que hacer nada con estas imágenes. Solo déjalas estar, como objetos en una habitación oscura, mientras tu cuerpo continúa relajándose. Pausa de silencio. 4 minutos.
Koan 4. El estudiante que quería la iluminación. Un estudiante llegó a ver a un maestro zen y le dijo con mucha seriedad: «He estudiado el budismo durante 10 años, he leído todos los textos, he meditado cada día, he seguido todas las prácticas. ¿Cuánto tiempo más tardará en llegar la iluminación?». El maestro lo miró durante un momento y luego respondió: «Si sigues así, quizás 20 años». El estudiante, sorprendido y un poco alarmado, dijo: «¿Y si me esfuerzo más? ¿Si medito más horas? ¿Si estudio más textos?». El maestro respondió: «Entonces, quizás 30 años». El estudiante, completamente desconcertado, preguntó: «¿Cómo es posible? ¿Cuanto más me esfuerzo, más tarda?». El maestro dijo: «Cuando tienes un ojo puesto en el destino, solo te queda un ojo para ver el camino». Este koan toca el corazón de algo que la mente analítica hace de manera especialmente intensa: orientarse completamente hacia el resultado, hacia el objetivo, hacia el punto de llegada, perdiendo en ese proceso la capacidad de estar presente en el camino que conduce hacia él. La mente que da vueltas a todo es, casi siempre, una mente muy orientada a resultados. Analiza porque quiere encontrar la respuesta correcta. Anticipa porque quiere estar preparada para lo que venga. Revisa el pasado porque quiere entender qué salió mal para que no vuelva a ocurrir. Todo ese análisis, toda esa anticipación, toda esa revisión está dirigida hacia algún tipo de control sobre los resultados. Y lo que el koan señala es que ese control, paradójicamente, que escapa cuanto más fuerte se intenta agarrar, cuanto más se orienta la mente hacia el resultado que quiere conseguir, menos presente está en el proceso que podría llevarlo ahí. Y un proceso del que no eres consciente es un proceso que no puedes habitar plenamente, independientemente de cuánto tiempo lleve. Hay algo más en este koan que me parece especialmente relevante para esta noche específica. La iluminación que el estudiante busca con tanto esfuerzo es, en cierto modo, parecida al sueño que estás buscando ahora mismo. Y la paradoja es la misma. Cuanto más directamente persigues el sueño, cuanto más te esfuerzas por conseguirlo, cuanto más evalúas si ya has llegado al punto en que debería llegarte, más se aleja. El sueño, como la iluminación según este koan, no se consigue con el ojo puesto en él. Se consigue dejando de tener el ojo puesto en él y habitando simplemente el momento presente, este momento, esta respiración, esta oscuridad tranquila. Koan 5. El monje y el perro. 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 El monje. Un monje preguntó al maestro Zhao Zhou: ¿tiene un perro naturaleza búdica? Xiao Yu respondió: Mu. Mu en chino significa no, o ninguno, o nada. Pero no es eso lo que hace famosa a esta respuesta, que es quizás el koan más estudiado de toda la tradición zen. Lo que la hace famosa es su radical negativa a participar en el tipo de pregunta que se le hace. La pregunta del monje es una pregunta filosófica perfectamente razonable dentro del contexto de la doctrina budista de la época, que debatía si todos los seres tenían o no tenían naturaleza búdica. Era una pregunta que admitía debate, que admitía argumentos en favor y en contra, que admitía todo el aparato del análisis filosófico. Y Zhao Zhou respondió con una sola sílaba: que no argumenta, que no debate, que no se posiciona en ningún lado, que no puede ser procesada por el mecanismo del análisis filosófico porque no tiene la forma que ese mecanismo espera recibir. Mu. Los estudiantes zen pasan a veces años con esta sola respuesta como objeto de práctica, no intentando descifrar qué quiso decir Xiao Zhou, porque intentar descifrar el significado es exactamente la trampa que el koan está diseñado para evitar, sino sosteniéndola, dejándola estar en la mente sin intentar resolverla,
hasta que algo en la manera de relacionarse con el pensamiento empieza a cambiar. Para esta noche, no te pido que practiques con Mu durante años. Solo te pido que notes lo que ocurre en tu mente cuando te encuentras con algo que no puede ser resuelto por el análisis habitual. ¿Hay una resistencia? ¿Hay una incomodidad? ¿Hay un impulso de buscar el significado escondido? ¿De encontrar la respuesta correcta? ¿De no quedarse con la pregunta abierta? Ese impulso, esa resistencia a quedarse con lo que no se puede resolver, es el corazón del overthinking. La mente que da vueltas a todo no puede tolerar la pregunta sin respuesta. Necesita cerrarla, resolverla, archivarla. Y cuando no puede, sigue intentando, sigue buscando, sigue girando alrededor de la misma pregunta que no tiene respuesta lógica. Mu. Solo Mu. Esta noche, no todo necesita una respuesta. No todo necesita ser resuelto. Algunas cosas pueden quedarse abiertas, suspendidas, sin que eso sea un problema que resolver. Koan 6. El maestro que señaló la luna. Un estudiante llegó a su maestro y le pidió que le mostrara la verdad del Zen. El maestro levantó el dedo y señaló la luna. El estudiante miró el dedo del maestro. El maestro bajó la mano y dijo: «Te estoy mostrando la luna y tú miras el dedo». Este koan describe con una precisión extraordinaria lo que hace la mente analítica cuando se enfrenta a cualquier tipo de enseñanza, de idea, de experiencia. En lugar de mirar hacia donde la enseñanza apunta, la mente analiza la enseñanza en sí misma. Examina el dedo en lugar de mirar la luna. Piensa en cuántas veces has leído un libro de autoayuda o de psicología o de filosofía y te has quedado analizando el libro, evaluando sus argumentos, buscando inconsistencias, comparándolo con otros libros, en lugar de simplemente aplicar lo que decía a tu propia experiencia. ¿O en cuántas veces has escuchado un consejo genuinamente útil y te has quedado pensando en si el consejo era correcto, si la persona que te lo dio tenía autoridad para dártelo, si había casos en que no se aplicaría, en lugar de simplemente intentarlo y ver qué pasaba? Eso es mirar el dedo en lugar de la luna. La mente analítica, cuando funciona en modo overthinking, convierte todo en un objeto de análisis, incluyendo las cosas que están diseñadas para ser experimentadas, no analizadas. Esta noche, todo lo que hemos recorrido juntos, los koans, las historias, las pausas de silencio, son dedos que señalan hacia algo, no son la cosa en sí misma. Si pasas el rato analizando si los koans tienen sentido, si la explicación que di de cada uno es correcta, si el budismo zen es la tradición más adecuada para este propósito, estás mirando. El dedo, la luna, está en el silencio que viene después de las palabras, en la quietud que aparece, aunque sea brevemente, cuando la mente deja de analizar por un momento, en la respiración que ya está ocurriendo mientras lees esto, sin que nadie la haya analizado ni la haya optimizado. Mira la luna esta noche, solo por esta noche. El dedo siempre va a estar ahí para examinarlo mañana. Pausa de silencio, pausa de silencio, pausa de silencio. Quédate un momento con la imagen de la luna, vista directamente, sin el dedo en medio. No tienes que hacer nada con ninguno de los koans de esta noche. No tienes que recordarlos ni entenderlos completamente, ni extraer la lección correcta de cada uno. Solo déjate estar aquí, en este silencio, mientras la música continúa suavemente. Pausa de silencio, 5 minutos.
Koan 7. Las dos flechas. Esta no es exactamente un koan en el sentido formal de la tradición zen, sino una parábola que aparece en los textos budistas más antiguos, pero que funciona de manera similar al interrumpir el patrón de pensamiento desde dentro. El Buda preguntó a sus estudiantes: «Si alguien te dispara una flecha y te hiere, ¿duele?» «Sí», respondieron. «Y si luego alguien te dispara una segunda flecha, en el mismo lugar, ¿duele más?» «Mucho más», respondieron. El Buda dijo: «La primera flecha es el dolor que surge de la experiencia. Eso es inevitable. Pero la segunda flecha eres tú mismo disparándotela, a través del juicio, de la resistencia, de la historia que construyes alrededor del dolor. Y esa segunda flecha, a diferencia de la primera, sí puedes elegir no dispararla». Piensa en esto en el contexto del overthinking. Tienes una preocupación real, un problema real, una situación difícil real. Eso es la primera flecha. Duele, y ese dolor es completamente legítimo. Pero luego viene la segunda flecha. La preocupación por la preocupación. La angustia de que estás angustiado. El pensamiento de que no deberías estar pensando tanto. La evaluación de si tu reacción es proporcional. La anticipación de cómo va a afectar el problema a tu futuro. El análisis de por qué el problema surgió. La búsqueda de quién tiene la culpa. La pregunta de qué podrías haber hecho para evitarlo. Todas esas son segundas flechas, y cada una duele de manera adicional sobre la herida que ya estaba ahí. El overthinking es, fundamentalmente, un generador de segundas flechas. Toma una situación que ya genera su propio dolor y le añade capas de análisis, de anticipación, de juicio, de revisión, que multiplican el peso de esa situación mucho más allá de lo que la situación en sí requeriría. La primera flecha de esta noche, sea lo que sea, ya está. No hay nada que puedas hacer con ella ahora mismo, a esta hora, en esta oscuridad. Pero las segundas flechas, las que tu mente está preparando en este momento, esas sí puedes elegir no dispararlas. No porque sea fácil, sino porque son opcionales. Siempre lo han sido. Koan 8. El monje que preguntó por el camino. Un monje que llevaba años buscando la iluminación fue a ver a un maestro muy conocido y le preguntó: «¿Cuál es el camino?». El maestro respondió: «El camino está justo delante de ti». El monje miró hacia adelante y dijo: «Entonces, ¿por qué no puedo verlo?». El maestro dijo: «Porque estás mirando hacia tus errores del pasado y hacia tus miedos del futuro. El camino está en el único lugar donde no estás mirando. Aquí». El monje preguntó: «¿Y si miro aquí? ¿Lo veré?». El maestro respondió: «Ver no es el problema. El problema es que cuando lo ves, inmediatamente empiezas a pensar en él. Y pensar en el camino no es caminar por él». Este koan cierra el círculo de todo lo que hemos explorado esta noche, porque señala algo que la mente analítica hace con una consistencia casi perfecta. Convierte la experiencia directa en objeto de pensamiento y el pensamiento en sustituto de la experiencia. La mente que da vueltas a todo no solo piensa en los problemas, piensa en el pensamiento mismo. Evalúa si está pensando bien, si está pensando suficiente, si está llegando a las conclusiones correctas, si sus procesos de análisis son los adecuados. Y en ese proceso de pensar sobre el pensamiento, la experiencia directa del momento presente desaparece completamente, reemplazada por una representación mental del momento presente que el análisis va construyendo sin cesar. El camino que el maestro describe, el que está justo delante, el que el monje no puede ver porque está mirando en otra dirección, es exactamente el momento presente. No como concepto, no como idea que analizar, sino como realidad directa. La sensación de este momento, el sonido de esta música, la temperatura del aire en este instante,
el peso de tu cuerpo donde estás. No puedes pensar tu camino hacia el presente, solo puedes estar en él. Koan 9. El estudiante que no podía dormir. Había un estudiante zen que sufría de insomnio severo. Su mente no paraba por las noches, saltando de pensamiento en pensamiento, de preocupación en preocupación, sin encontrar descanso. Fue a ver a su maestro y le explicó el problema con todo detalle. Los tipos de pensamientos que tenía, las horas en que peor estaba, las técnicas que había intentado sin éxito. El maestro lo escuchó en silencio durante un rato. Luego preguntó: ¿cuándo duermes finalmente? El estudiante dijo: cuando ya no puedo más. Cuando el agotamiento es tan grande que la mente simplemente no tiene más energía para seguir. El maestro asintió y dijo: entonces ya sabes cómo dormir. El problema es que todavía no estás suficientemente agotado de pensar para dejar de hacerlo. El estudiante protestó: pero eso no es una solución. El maestro dijo: no es una solución. Es una observación. La solución no es encontrar una manera de dormir. La solución es encontrar una manera de estar tan completamente presente en el no dormir que el pensamiento ya no tenga material con que alimentarse. El estudiante no entendió inmediatamente, pero esa noche, en lugar de intentar dormir y de evaluar si estaba consiguiendo dormirse, simplemente se quedó tumbado, completamente presente en el estado de no dormir, observándolo sin resistirlo, sin evaluar si estaba progresando hacia el sueño, sin añadir el análisis de cuántas horas llevaba despierto y cuántas le quedaban antes de tener que levantarse. Y en algún momento, sin darse cuenta de cuándo ocurrió, se quedó dormido. Esta historia no es un koan en el sentido formal, pero funciona de la misma manera, porque señala algo contraintuitivo que va completamente en contra de lo que la mente analítica haría en esa situación. En lugar de seguir buscando la solución al problema, estar completamente presente con el problema tal como es. No para resignarse a él, sino para quitarle la capa adicional de resistencia y análisis que lo hace más pesado de lo que necesita ser. Esta noche, si el sueño no llega, no tienes que seguir buscándolo activamente. Solo puedes estar completamente presente en este momento, en este no dormir, en esta música, en esta oscuridad, sin evaluar si estás progresando hacia el sueño, ni cuánto tiempo llevas, sin dormir, ni qué va a pasar mañana si no duermes suficiente. El sueño llegará cuando ya no haya nada más interesante que hacer que dormir. Koan 10. El maestro que barrió el jardín. Un maestro zen estaba barriendo el jardín del monasterio cuando pasó un visitante que lo observó durante un rato y luego preguntó: ¿no es usted el maestro más sabio de esta región y está barriendo el jardín? El maestro dejó de barrer, lo miró y respondió: sí. El visitante dijo: entonces, ¿en qué está pensando mientras barre? El maestro dijo: estoy pensando en barrer. El visitante confundido preguntó: ¿eso es todo? ¿Solo en barrer? El maestro respondió: ¿conoces a alguien más que esté haciendo algo más importante que exactamente lo que está haciendo en este momento? Este koan toca algo que la mente analítica encuentra profundamente difícil. La idea de que lo que está haciendo ahora mismo es suficiente, que no necesita estar haciendo algo más importante, que no necesita estar pensando en algo más significativo, que no necesita justificar su existencia en este momento con pensamientos más elevados o más productivos. La mente que da vueltas a todo suele tener una relación complicada con las tareas simples. Las usa como fondo para el pensamiento más importante que ocurre en primer plano. Friega los platos mientras piensa en la reunión de mañana. Camina mientras revisa la conversación de ayer. Intenta dormir mientras planifica lo que hará si no puede dormir. El cuerpo está en un lugar,
La mente está en otro, y la tarea simple que se está realizando existe solo como pretexto para el pensamiento más urgente que siempre está ocurriendo, en paralelo. El maestro que barre el jardín pensando solo en barrer, no es sabio a pesar de pensar solo en barrer. Es sabio porque ha aprendido que estar completamente presente en lo que se hace, sea lo que sea, es exactamente lo que la mente necesita para dejar de ser un generador de overthinking incesante. Esta noche, lo que estás haciendo es escuchar esto. Eso es suficiente. No necesitas estar haciendo algo más importante. No necesitas que tus pensamientos sean más profundos o más útiles. No necesitas que este momento sea diferente de lo que es. Solo esto. Solo escuchar. Solo ahora. Koan 11. El monje que preguntó ¿qué es el Buda? Un monje fue a ver al maestro Dongshan y preguntó ¿qué es el Buda? ¿Qué es el Buda? Dongshan respondió sin dudar: 3 libras de lino. El monje se quedó en silencio, sin saber qué hacer con esa respuesta. La pregunta que había formulado era una de las más fundamentales de toda la filosofía budista, una pregunta que generaciones de estudiantes y maestros habían debatido con sofisticación creciente, y la respuesta que recibió fue: 3 libras de lino. No hay manera de procesar esta respuesta con las herramientas del análisis ordinario. No hay manera de extraerle un significado que satisfaga a la mente, que busca respuestas coherentes. 3 libras de lino no explica nada sobre la naturaleza del Buda. No argumenta nada. No cierra ningún debate filosófico. Lo que hace es algo completamente diferente. Interrumpe el mecanismo de la pregunta filosófica, que es un mecanismo que espera cierto tipo de respuesta, que espera poder procesar lo que recibe, que espera poder generar más preguntas a partir de la respuesta. Al recibir algo que no puede procesar, el mecanismo se detiene, y en esa detención, aunque sea brevemente, hay un silencio que ninguna respuesta filosófica habría podido producir. Eso es exactamente lo que tu mente necesita esta noche, y lo que probablemente ningún consejo de gestión del overthinking ha podido darte. No una respuesta que satisfaga el análisis, sino una interrupción del análisis mismo. No una solución que la mente pueda procesar y añadir a su repertorio, sino un momento en que el procesamiento simplemente no ocurre porque no hay material que procesar. 3 libras de lino. Guárdalo ahí, sin saber qué hacer con ello. Eso es suficiente. Cierre. Si todavía estás escuchando, has recorrido esta noche 11 historias y koans que no tenían la forma que tu mente esperaba, que no llegaron a donde pensabas que llegarían, que dejaron preguntas abiertas en lugar de cerrarlas. Eso es exactamente lo que se supone que deben hacer. No tienes que recordar ninguno de ellos. No tienes que extraer la lección correcta de cada uno, ni construir un sistema coherente con todo lo que hemos explorado. El Zen, de hecho, desconfía profundamente de los sistemas coherentes porque la mente que los construye es exactamente la misma mente que necesita ser interrumpida. Lo que sí puedes llevarte de esta noche es algo mucho más simple: la experiencia de haber pasado un rato sin tener que resolver nada, sin que tu mente analítica haya podido agarrar algo y darle vueltas de manera productiva, porque el material no tenía la forma adecuada para ese proceso. La taza vacía, el monje que dejó a la mujer en la orilla, el paraguas a la izquierda o a la derecha de las sandalias, el estudiante que miraba el dedo en lugar de la luna. 3 libras de lino. Son imágenes que no necesitan resolverse. Solo pueden quedarse suavemente en algún lugar de tu mente esta noche, mientras el sueño hace lo que sabe hacer cuando ya no hay nada interesante que analizar. Si esta noche te ha acompañado, hay otro vídeo en este canal que continúa desde aquí, sobre cómo encontrar paz en la soledad de las noches difíciles. Te espera aquí cuando lo necesites. Por ahora, deja que la música continúe. Deja que tu mente descanse de buscar respuestas. No hay nada que resolver esta noche.
Solo esto, solo ahora.